algunos temas importantes. Primero, la presencia de Jehová. Es difícil. El punto de todo es difícil estar en la presencia de Jehová. Tienes que hacer un chorro de cosas y mantenerte completamente puro y santificado. Y una de las cosas más increíbles es que ves toda la lista de todos los sacrificios y dices, ok, o sea, soy pecador, pero si peco puedo nada más hacer, o sea, todos los sacrificios de los capítulos 1 a 9 son para pecados involuntarios. O sea, si tú pecas voluntariamente, no hay sacrificio. Mueres irreversiblemente. O sea, es difícil estar en la presencia de Jehová. Difícilmente sigues en comunión con Él. Santidad, algo que no es siempre fácil, perdón, sí. ¿Qué quiere decir BMM? Sí, BEM es Biblia de Estudio MacArthur. De que pongo la página donde él habla del tema y luego si es una dificultad clave. Sí, perdón. Recuerdan que dijimos hace una semana de que todo deriva su santidad de Jehová. Cuando habla del tabernáculo, dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Es decir, todo lo que ocurre, todos los utensilios, todo, es santificados cuando son usados para algo que tiene que ver con Jehová. Y algo que quería mostrarles, que leyéndolo por primera vez no es fácil de determinar, es que tenemos varias palabras que son usadas en Levítico: santo, común, limpio e inmundo. Y como que muchas veces no entendemos la diferencia entre lo que es santo y limpio y lo que es común y inmundo. Entonces, tratando de explicar la diferencia, comenzamos con algo que es común, es decir, la tierra, un utensilio, una persona, lo que sea. Comenzamos con algo común. La única cosa que es intrínsecamente santo es Jehová. Entonces comienza siendo común. Luego es santificado. O sea, los sacerdotes hicieron un sacrificio, hicieron algo para santificarlo. Y llega a estar en el estado de santidad, por decirlo así. Este utensilio ahora es santo. Cuando hacemos algo indebido, cuando hacían algo indebido con ese utensilio santificado, era profanarlo, en otras palabras, era pecar. Y la cosa llegó a ser inmundo, es decir, contaminado, ya no es santo, es inmundo. Y tenemos que primero purificarlo. O sea, si es un utensilio o algo así, hay que lavarlo, hay que hacer algo para purificarlo y llega a ser limpio, es decir, como en el estado original de ser normal, limpio, listo para que podamos santificarlo otra vez y llegue a ser santo. Entonces, como que después de pecar, hay dos pasos en general. Primero hay que purificarlo y luego hay que santificarlo. Entonces, tal vez es importante mantener eso en mente cuando estás leyendo Levítico, porque luego va a ser que hay que purificarlo o hay que santificarlo, que fue profanado, y así se usa esas palabras en el libro de Levítico. Entonces eso fue como explicar las palabras en general. Israel debía ser, o sea, obviamente Jehová es santo, Israel debía ser una nación santa, no copiar lo que hacían las naciones. En Levítico 18, 3 y 4, Jehová dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual
morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas pondréis por obra. O sea, ustedes van a ser distintos. Ustedes no van a vivir como los egipcios, ni tampoco como los cananeos, ustedes van a vivir en una forma distinta. También cosas podían ser santificadas y tiempos, o sea, ciertos días podían ser santificados para un uso en particular, el sábado, el día de reposo, etc. Y cuando terminas esos capítulos viendo todo lo que tienes que hacer para luego purificar y santificar algo, llegas a la conclusión, o sea, casi no puedes respirar. Porque, o sea, si alguien que es inmundo toca un objeto y luego tú tocas ese objeto, tú te quedas también inmundo. Y luego, o sea, como que si vivimos en un pueblo inmundo, o sea, no puedes hacer nada. Y luego hay los días, sí, porque es exactamente lo que debías decir. Ay de mí, es el propósito de todo esto. Porque la ley era nuestro ay yo, ¿no? De estar allí todo el día diciendo, ay de mí, necesito un Salvador. Yo no puedo con esta ley. Necesito que alguien lo haga por mí, que alguien sea mi sacrificio. Y nos apuntaba hacia nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver también una pregunta que hacen todos los años. O sea, hay algunas cosas que como que no entendemos bien. ¿Por qué es que una mujer después de tener un hijo era inmundo menos tiempo que tener una hija y luego esto? Y pobres las mujeres, parecen que, o sea, durante su periodo, y parece que, o sea, son puras nada más como una semana al mes. Y luego si están teniendo hijos cada 10 meses, como que no les queda tiempo para nada. Y eso Eh, no tocan algo. Sí, y me vas a preguntar por qué, yo no sé, o sea, el texto no nos indica por qué. Ah, algunos han dicho, bueno, es porque em, ellos van a dar luz o sea, porque lo que sale de ellos es otro pecador, como que ellos están tocando un pecador allí en su vientre, entonces como que el hijo les hace impuros. Yo no sé, el texto no nos indica, pero el punto es que difícilmente mantienes un estado de comunión con Jehová, porque Él es santo. Y luego tienes animales limpios y animales impuros. Y dices, ¿por qué es que el cerdo es impuro y la vaca no? O sea, desde Génesis 6, o sea, no desde acá, sino que aún, o sea, desde los primeros sacrificios, Noé, en el arca, o sea, no eran nada más 2 de cada animal, como se ve en las películas. Hubo 7 de cada animal limpio porque Noé tenía que usarlos en los sacrificios y no hubiera oveja después del diluvio si Noé solamente trajo 2 ovejas y de salir del arca tiene que matar a uno, entonces ya no quedan más ovejas, entonces trae 7 de los animales puros porque va a matarles en sacrificio. Entonces desde allí, ¿y por qué es que algunos son más puros que otros? El texto no nos dice. Sí, pero no nos dice, no nos dice. Una pregunta. Quiero hacer un comentario. En el comentario de Matthew Henry no dice que es exactamente, da su expresión del intérprete, que por unos animales cargaban enfermedades, unos animales, los extranjeros los usaban por sus sacrificios y como ya dice ahí en Levítico, no quería que hicieran lo mismo que los... Son, vamos a verlo en las escrituras, pero es especular, porque, y a lo mejor para mí como que llega a ser hablar mal de ellos, como que nosotros, muchas veces lees eso en los comentarios, nosotros podemos comer cerdo porque nosotros somos muy inteligentes, sabemos cómo prepararlo y hay que cocerlo, etcétera, etcétera. Como que Adán era un torpe estúpido que no sabe cómo cocinar un cerdo, o sea, yo no creo que sea la razón. Pero, o sea, si el texto no me dice la razón, como que temo decir,
por lo menos desde el púlpito, o sea, yo creo que un comentarista, o sea, son ideas. Y creo que es, ¿sabes? O sea, a lo mejor así, a lo mejor sí, otras naciones eh, comían y usaban esos animales en sus sacrificios, entonces, para hacer una decisión completa. Hablando de mi posición rápidamente, yo veo la sabiduría de tener un sistema de comida así, porque protegía al pueblo de Israel mucho. No podías ir a comer con los vecinos. ¿Por qué? Porque, o sea, ellos no cocinan como nosotros. O sea, es imposible tener comunión con una persona que no era israelita. Igual que hoy, o sea, los ortodoxos hoy en día tienen 2 refrigeradores, se tienen todo separado, o sea, ellos no pueden comer en los restaurantes, o sea, menos que sea que ellos lo estén haciendo exactamente como la ley manda. Entonces no puedes tener a un goyim, un gentil ahí, porque ellos, o sea, no puedes pasar mucho tiempo con ellos. No puedes ser amigo con un gentil. ¿Por qué? Porque si no comes con alguien, no puedes ser muy amigo con él. Y era importante eso. Bueno, el sistema sacrificial, recuerdas de que estamos hablando de pecados involuntarios. Esos sacrificios eran para las veces que tú pecabas cuando no era tu intención. Si considerabas pecar y luego lo hiciste, la muerte. Pero ahí un día estás manejando y de repente ves, si estás manejando 26 millas por hora y dice que el límite es 25. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es primero esto. Primero tienes que regresar a casa manteniendo tu velocidad baja, el 25 todo el tiempo. Llegas a la casa y te va a costar algo, porque es un animal. Traduciendo a nuestro tiempo, una vaca, una oveja es costosa. Luego lo vas a traer al tabernáculo, pones tu mano sobre la cabeza del animal y tú vas a degollar o matar al animal. Luego tú tienes que desollar o desempellejar, o sea, quitar el piel del animal. Tú tienes que cortarlo en trozos, en pedazos. Tú tienes que lavar los intestinos. Muchas veces nosotros tenemos la idea de que en el Antiguo Testamento, para hacer un sacrificio, tú nada más agarraste tu oveja y como que lo llevas allí al sacerdote y gracias, que Dios te bendiga, o sea, hazlo en mi nombre, porfa. O sea, no, o sea, el adorador juega la gran parte de hacer el sacrificio, de que tú pones tu mano sobre la cabeza, es tu pecado involuntario. Tú tienes que matarlo. Tú tienes que luego quitar toda la piel. O sea, ¿qué tanto tiempo toma de tu día hacer esto con un becerro? O sea, toma tiempo quitar el piel de una vaca, luego cortarlo y luego quemarlo por completo. O sea, es mejor no salir de la casa. O sea, porque, o sea, es difícil, es muy, muy difícil. Luego nos habla del rol de los sacerdotes, mantener el fuego ardiendo, tomar la sangre, rociarla sobre el altar, quemar los trozos, poner las cenizas a un lado, cambiar de ropa, dejar las cenizas sobre el campamento y poner más leña sobre el altar. Pero el punto es que estamos hablando de pecados involuntarios, para adulterio, para asesinos, para rebelión, para trabajar un día sábado, muerte. Eso es cuando pecas involuntariamente, haces todo esto y sí, te tomas todo el día. Ahí en Números 15 dice de que estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo.
Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Lo sacó de la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Dios es santo. Dios es santo. Sí, Dios es santo. Cuando tú pecas voluntariamente, ya no hay excusa, ya no hay sacrificio. Y dices, wow, qué terrible fue. No. Noten que en Hebreos 10, el autor de Hebreos cita este pasaje. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, nosotros que estamos en la iglesia, cuando nosotros, si es que desobedecemos, salimos de la iglesia, dice, ya no hay sacrificio para esto, para pecados voluntarios, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. O sea, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, tú dices, ay, wow, el antiguo pacto fue difícil. Wow, qué juicio tan severo de que este hombre, por recoger leña el día sábado, fue matado. O sea, si Dios mandó matar a un hombre por recoger leña, ¿qué piensas que Dios va a hacer a la persona que mata a su hijo? El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es santo. Dios es santo. Y es la lección que comenzamos a aprender en el libro de Levíticos y Números. Pero no es como que, nada más allí habla de la santidad de Dios y luego entramos en el Nuevo Testamento y todo es amor. No. O sea, el texto aquí nos está diciendo de que era fácil en el antiguo pacto, en comparación. Sí, Juan Marcos. Esto, el Levítico, o sea, en la Torá se ve muy claro en el Pentateuco, que era así y era bien rígido con Moisés, por lo menos mientras Moisés está vivo. Sí. Pero ¿en qué momento es que se relaja? Porque ya Sí. si vamos a David, claramente se comete adulterio, no lo apedrean, y de ahí en adelante hay muchos casos de Saúl mismo. Sí, de que mientras Moisés vive, parece que están aplicando la ley y están apedreando a gente. Pero aún Moisés, vamos a leer en Números, recuerdas que hay una persona ahí con una mujer adentro del campamento y Moisés está ahí y Moisés no hace nada. Y Finés va y lo mata. Y Dios bendice a Finés por su celo para el nombre de Jehová. Pero sí, va abajo muy, muy rápidamente. Josué todavía observamos un poco con Acán, guardando un poco del botín ahí de Jericó. Pero ya rápidamente llegamos a Jueces y todo aquel hacía lo que bien le parecía. Y sí, o sea, si él mismo estaba haciéndolo, o sea, no iba a juzgar o sea, si tú vas a apedrear a tu vecino, tú tienes que estar seguro que tú no estás haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, no, o sea, vemos el estándar en la Torah, pero de acuerdo, muchas veces observamos
que hombres lo aplican. Es aplicado por Jehová en el cautiverio, etcétera, etcétera. Vemos a los profetas, vemos a gente, de vez en cuando, un Samuel, ¿no? Que obedece al pie de la letra, pero no muchas veces el pueblo, la congregación entera, obedecía. Y por eso que no hay mucha bendición. Hay varias preguntas acá. Juan y luego Luis y luego. Acerca del comentario que dimos acerca de David, por qué no lo mataron a él por lo que él hizo, pues me recuerda de Romanos 9:15, donde dice, él tendrá misericordia sobre quien él dije tener misericordia y sobre él. Simplemente, pues lo que sabemos es que Dios él tiene la autoridad para Sí, para perdonarlo. Dice porque cuando Natán le dijo a David, no morirás, Sí. es porque Dios eligió a no castigar de esa manera. Sí. Pero el hecho de que si pensamos en el caso de David, si pensamos bien en la Torah y lo que pasó, David comete adulterio y luego, o sea, manda a un soldado a matar a Urías. O sea, en ese momento ese soldado debía haber apedreado a David. O sea, pasa 10 meses. O sea, hasta nacer el hijo cuando Natán le confronta. Y obviamente en ese momento David confiesa su pecado y se arrepiente y reconoce, ya no hay sacrificios para mí, nada más ten piedad de mí. Sé que merezco la muerte y Dios en su misericordia le perdona. Y Natán comunica esa decisión, no morirás. Debo matarte, debo apedrearte, pero Dios ha dicho que no morirás. Pero el hecho de que vivió 10 meses, ya que todo el mundo lo sabía, no sé si todo el mundo, pero por lo menos algunos, si ellos hubieran obedecido la Torah al pie de la letra, ellos debían haber matado a David. Pero Dios en su voluntad usa hombres pecadores para cumplir con su voluntad. Mi punto es decir de que muchas veces pensamos el antiguo pacto, wow, difícil, y ahora qué bueno que estamos de nuevo porque Dios va a tratar a todos con más amor. Dios no cambia. Y si estamos hablando de peor o mejor, el que más luz tiene, más responsable es. Tenemos más revelación, más responsables somos. Más difícil será el castigo para nosotros que para ellos. Fue mi único punto ahí. Hablamos rápido de los diferentes holocaustos, como mencioné, holocausto, oblación, paz, los 3 de grato olor, luego pecado y culpabilidad. Hablo de lo que era, animal de todo quemado, cereal, animal con tortas. Esas 3 hacías porque quieres agradecerle a Dios por algo, no por tu pecado. Estas 2, cuando haces un pecado involuntario, tienes que traer esos 2. En el Nuevo Testamento, y no tenemos tiempo para leer todas las citas, pero el Nuevo Testamento cita el cumplimiento de todos estos. Holocausto, 1 Pedro 1:19, Cristo es el Cordero sin mancha, sin contaminación. De paz, 1 Corintios 10:16, de que tomar la cena del Señor es tener esa comunión después del sacrificio. El pecado, Romanos 8:3, Cristo murió en su cuerpo en semejanza de carne de pecado, expiando nuestros pecados. 1 Corintios 15:3, Cristo murió por nuestra culpa, el sacrificio de culpabilidad. Estamos en la Torah, no quiero entrar en las cosas, o sea, si hablamos de la conexión en el Nuevo Testamento, como que nada más vamos a hablar del Nuevo. Vamos a hablar de esas cosas cuando llegamos al Nuevo. Pero obviamente todo esto fue cumplido en Cristo.
Voy a tratar de terminar con las dificultades en 5 minutos y luego descansamos, a ver si podemos. La estructura literaria no es siempre tan importante, pero en general los críticos, ¿sabes? Los que no creen en la Biblia quieren decir que como que no bien estructurada o no se observa nada. Recuerdas de que cuando lo vemos en toda la Torah como un libro literario, sí hay un quiasmo ahí, hay conexión. Entonces sí diría que hay estructura cohesionada. El tabernáculo de reunión, el problema ahí es cuando algunos no reconocen de que hay dos. Hubo un lugar donde Moisés hablaba con Jehová cara a cara, fuera del campamento, antes de que construyeran el tabernáculo. Ya que el tabernáculo fuera edificado, ese lugar llega a ser nombrado el tabernáculo de reunión, porque es allí donde nos reunimos con Jehová. Entonces, antes de la edificación del tabernáculo oficial, Moisés tiene otro tabernáculo fuera del campamento donde él habla con Jehová y recibe instrucciones. Luego edifica el tabernáculo oficial y llega a ser nombrado el tabernáculo de reunión. Podemos observar esto en Éxodo 33, 7, de que dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Esto es en Éxodo 33, antes de completar, de terminar la edificación del tabernáculo. Luego, después de la terminación del tabernáculo, el tabernáculo llega a tener el mismo nombre, de que en número 7, por ejemplo, aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, y al final lo llama ¿qué? Lo llama... Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, es decir, el lugar santísimo. Entonces, antes de Éxodo 34, cuando Moisés está en el tabernáculo de reunión, es un tabernáculo que él edificó fuera del campamento, en donde él hablaba con Dios y recibía instrucciones de cómo edificar el tabernáculo. Luego termina el tabernáculo y ese llega a ser el tabernáculo de reunión. No sé si ese tiene sentido. Entonces no debe ser una dificultad clave. ¿Qué significa la palabra expiación? Eso tiene que ver mucho con la relación de la Torah con el Nuevo Testamento. Porque nosotros desde Hebreos 10, 4, afirmamos de que la sangre de los toros y los machos cabríos nunca quitaron ningún pecado, sino que solamente cubrían los pecados hasta que Jesucristo pudiera venir y morir como humano por nuestros pecados. El toro a lo mejor puede morir como sustituto para otro toro. Nosotros somos humanos, necesitamos la muerte de un humano. Entonces Hebreos 10 nos dice: la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Es decir, de que la sangre de los toros y machos cabríos nada más estaban cubriendo los pecados. La única cosa que puede quitar los pecados de un humano es un cuerpo humano preparado para un holocausto humano. Entonces, la pregunta es: ¿cómo es que los israelitas entendieran la frase expiación? Ellos pensaban si al matar al animal su pecado quedaba borrado completamente, o si ellos entendían de que la muerte del animal solamente cubría su pecado
y que ellos tenían que creer en el Mesías. Yo me inclino a pensar etimológicamente de que ellos lo entendían, porque desde Génesis 15, Abraham creyó y le fue contado por justicia, y hablando de lo que significa la palabra expiación, desde el inicio del libro de Génesis, la palabra en su significado, digamos, secular, significa cubrir. Es la misma palabra que tenemos acá. Hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea. O sea, vas a expiarlo, es la palabra con brea. Entonces, la palabra en sí significa cubrir. La pregunta es que si ellos entendieron cubierto como un cubrimiento para siempre, o si ellos entendían de que debían creer en el Mesías, y yo me inclino a pensar de que cada verdadero creyente en el Antiguo Testamento creía de alguna forma en el Mesías venidero. Pero muchos no están de acuerdo conmigo, pero es mi forma de entenderlo. ¿Será cortada de entre su pueblo? La pregunta es, cuando por los muchos pecados aquí en Levítico, muchas veces dice, si el tal lo hace, será cortado de entre su pueblo. ¿Qué significa esto? Muchos dicen, bueno, es que estamos matándole. Y otros dicen, no, nada más estamos excomulgándole de la nación de Israel. Yo me inclino a decir de que fue puesto bajo una maldición divina, y obviamente eso resulta en el juicio de Dios porque está fuera de las bendiciones de los israelitas. Y tiendo a esto porque veo en el original de que hay una distinción entre las veces que dice será cortado de su pueblo y será matado, apedreado. O sea, Moisés sabe cómo escribir, cómo hablar de matarle, de que será, o sea, este pecado es un pecado digno de muerte, y este pecado es un pecado digno de ser cortado de entre su pueblo, en particular en Levítico 23, 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. O sea, si la persona no se afligiere en este día, en mi opinión, le excomulgamos. Pero cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona dentro de su pueblo. O sea, como que hay una distinción entre estas dos cosas. Si nada más no se afligiere en ese día, es cortado. Pero si trabaja, muerto. Entonces mi opinión sería C, y ese es el versículo que leí en Levítico 23, 29. 3 más, sí se puede. Fuego extraño. Mira, el punto acá es de que el texto no nos dice qué hicieron. Entraron, ofrecieron fuego extraño y Dios les mató. Hay 4 perspectivas. Unos dicen que entraron en el lugar santísimo. ¿No dice esto? Yo tiendo a pensar que no. Obviamente Dios les mata si entran en el lugar santísimo. Muchos como que decir, tenía que haber sido un pecado gravísimo para merecer la muerte. Y digo, ¿has leído la Torah? No tiene que ser un pecado grave para ser matado por Jehová. Tiene que ser recoger leña. Brasas no procedentes del altar, incienso no apropiado, momento equivocado del día. El punto es que el texto no dice cuál de esos 4. Si tuviera que escoger como especulación solamente, yo me inclino a B. Y en parte porque luego también habla de que no pueden tomar vino. Muchos dicen que ya estaban, borrachos, nada había vino. No dice que estaban borrachos. Nada más, inmediatamente después de matarles, Jehová dice,
y por eso nadie debe tomar. Porque no puedes jugar aquí en el tabernáculo. Si haces algo indebido, cualquier cosa indebido, te voy a matar. Entonces cuidado. Es por eso como que me inclino que hicieron algo no en el orden correcto o algo así, yo no sé. Para mí, los 4 son especulaciones. Hicieron algo indebido según los mandamientos que tenían y Dios les mató. Animales inmundos, ya hablamos de eso un poco. Algunos dicen que son inmundos en base a que son antihigiénicos, algunos por los sacrificios paganos, algunos para hacer una distinción entre Israel y las naciones, y otros dicen completamente arbitraria y solo Dios conoce la razón. C es la respuesta bíblica en el sentido de que es lo que Dios dice, de que ustedes van a comer nada más estos animales porque quiero hacer una distinción entre ustedes y las naciones. Sí, la pregunta es si podemos especular más de esto y decir de que hay algo intrínsecamente no saludable acerca de esos animales y yo digo, yo no lo veo, yo no veo que, o sea, a lo mejor el cerdo digamos que no es tan saludable como la vaca, pero si consideramos todos los animales inmundos y lo comparamos con todos los animales puros, como que algunos animales impuros que son más saludables que algunos animales puros, como que yo no sé. Regreso a decir, yo no creo que el texto nos dé toda la información que quisiéramos. Y finalmente, ¿qué significa Azazel? Es una palabra difícil. El sacerdote echará suertes sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por... no tenemos idea de lo que significa, entonces ponemos la palabra así como se pronuncia en hebreo, les digo la verdad. O sea, ¿qué significa? No lo sabemos, entonces transliteramos la palabra, lo ponemos, o sea, la palabra en hebreo es Azazel, lo dejaron así. Sí, es interesante porque pusieron mayúscula, como que dan a entender de que ellos piensan que es un nombre propio, y eso sería la posición de, algunos dicen, mira, es paralelo con Jehová, una suerte por Jehová y otra suerte por, entonces dice, tiene que ser otro nombre, y entonces un demonio por ahí. Como que la idea que ellos tienen es mandarle al mundo, como que Azazel como Satanás, de que uno de los machos cabríos, la suerte cae sobre para Jehová y lo matamos. Luego el otro que cae para el mundo lo mandamos ahí a Satanás, a los demonios. El texto tampoco dice eso. Yo me inclino a decir enviado al desierto. Es la interpretación clásica de la palabra. En la Septuaginta lo traducen de esta forma, o sea, 300 años antes de Cristo, los judíos, probablemente conociendo más hebreo que nosotros, lo traducieron al griego. Literalmente ponen el que desaparece, es la forma en que lo traducen. O sea, uno cae sobre Jehová y otro cae sobre el que va a desaparecer. Entonces, así lo traduciría.